Hola, soy Germán Muhlenberg y en este video vamos a ver el resumen de El hombre racional, medicina preventiva. Este es el segundo tomo de El hombre racional por Rollo Tomassi. En la introducción de medicina preventiva, Rollo dice que no pretende ser la palabra final sobre ninguno de los temas que veremos a continuación. El libro no pretende ser una verdad absoluta, sino más bien un esbozo para crear debate y comprensión. En este tomo, Rollo profundiza en el tema de la hipergamia, que ya había hablado en su primer libro, y además habla acerca de las distintas fases que atraviesa una mujer y cómo su comportamiento cambia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una mujer de 20 años va a ser muy distinta de una de 32 y va a tener otros intereses a la hora de conocer hombres. Como en todos los resúmenes, al final del video dejo mi conclusión u opinión del libro. Entonces primero voy a comenzar por el entendimiento de la hipergamia. La hipergamia es el deseo instintivo de una mujer para conseguir la mejor pareja posible. Esta se compone principalmente de dos aspectos: que tenga buenos genes, que sea atractivo, tenga salud, inteligencia, altura, etc. y que sea proveedor, alguien que se quede con ella y tenga los recursos para compartir y cuidar a sus hijos. Sin embargo, rara vez estas características aparecen en un mismo hombre. Los hombres con buenos genes y que pueden dormir con muchas mujeres generalmente no se quedan con una sola. Y por otra parte, los hombres que están dispuestos a proveer no son necesariamente los más atractivos. En el libro sugiere que las mujeres han desarrollado una estrategia sexual dualista que han desarrollado a lo largo del tiempo evolutivo. Por un lado buscan los buenos genes apareándose con una persona durante la ovulación y por el otro mantienen una relación a largo plazo con alguien que proporciona recursos para los niños. Es desde este fundamento que Rollo habla entonces de lo que es la hipergamia biológica. Rollo afirma que la hipergamia es biológica y no es solo social, y va a un nivel más profundo en la sección de Tu amiga la menstruación, donde habla sobre el ciclo menstrual de una mujer y cómo se relaciona con la hipergamia. Desde el día 1 al 14 una mujer estará en su fase proliferativa o fase alfa, y desde los días 14 al 28 estará en su fase lútea o fase beta. ¿Cómo afectan estos cambios hormonales a las mujeres? Alrededor del momento de la ovulación, en la fase proliferativa, las mujeres se ven atraídas por hombres con rostros masculinos, caras anchas con barbas y mandíbulas definidas, caras que indican altos niveles de testosterona. En pocas palabras, buscan un alfa. En la fase lútea se sentirán atraídas por un chico menos masculino, buscarán consuelo y cariño, no excitación. Esta es lo que se llama la fase beta. La trampa en la que caen muchos hombres es que se entablan en una relación en que después de unos meses dejan de ir al gimnasio, se vuelven perezosos y se engañan pensando que su mujer los amará para siempre por lo que son. Sin embargo, es cuando la chica termina con ellos. Bien, y luego tenemos lo que se llama la cronología de la maduración de la mujer. Describe cómo cambian las situaciones y los comportamientos de las mujeres según la fase de la vida en que se encuentren. La primera se llama la fase adolescente, de los 15 a los 18 años. Las mujeres en este rango de edad valoran mucho la apariencia de los hombres, y según el libro esto continúa hasta los 25 años. Pueden percibir a un tímido introvertido como un atractivo macho alfa, si su apariencia es acertada. Rollo explica que otros factores como el estatus y la prueba social, aunque son beneficiosos, son factores que se desarrollan a medida que las chicas maduran, pero la prioridad es el físico. Esto es debido al simple hecho de que una chica joven carece de la experiencia real. La segunda fase se llama la fase de la ruptura, cuando las mujeres están al final de la adolescencia, entre los 18 y 20 años. Al comienzo de la vida universitaria, las mujeres están inclinadas a terminar su relación con su novio de la secundaria y disfruta de sus nuevas opciones porque, como lo llama Rollo, su valor de mercado sexual está en uno de sus puntos más altos. El hombre beta, que siempre le fue leal, puede que intente retenerla manteniendo una relación a distancia o incluso hacer la misma carrera que ella, pero lo más probable es que no duren muchos meses. La tercera fase son los años de fiesta, entre los 20 y 25 años. En esta fase las mujeres tienen un montón de opciones sexuales, su valor de mercado sexual está en el punto más alto. Si ella es atractiva, será casi como una estrella de cine. En general preferirá salir con hombres un poco mayores a ella, que sean alfas.
El aspecto físico que priorizó en la escuela secundaria seguirá siendo una prioridad, sin embargo a medida que madura y adquiere nuevas experiencias, tanto el estatus como el juego también se convierten en factores importantes para la atracción. En la fase 4, la epifanía y la fase transitoria, entre los 28 y los 30 años. En esta etapa las mujeres se vuelven más conscientes de que su apariencia disminuye, así como el valor del mercado sexual. Sienten más urgencia por consolidar matrimonio con un hombre que sea alfa. Ellas incluso podrían dejar de tener sexo con su pareja o amenazar con romper si no sienten que lo tienen controlado. Durante la fase de epifanía, ellas dirán cosas como que los hombres deberían salir con mujeres de su misma edad, de que los hombres son superficiales, que ignoran las madres solteras, o de que los hombres se sienten amenazados por las mujeres exitosas. O incluso hacen preguntas tales como ¿hacia dónde va esta relación? Y cuando los hombres betas se casan con estas mujeres, hay cosas que ellas nunca harán con ellos que sí hicieron con los alfas de su pasado. En la fase 5, seguridad y desarrollo, del 31 a 40 años. En esta fase, si una mujer no ha conseguido una pareja adecuada, tiene dos opciones. Uno, continúa buscando una pareja que tenga buenos genes y sea proveedor, o dos, se conforma con una pareja de menor valor que ella. A medida que las mujeres continúan envejeciendo en sus 30s, el estatus y la riqueza se convierten en los principales rasgos de atractivo para ellas. La capacidad de un hombre para proporcionar suficientes recursos para sí mismo y su pareja potencial es clave para esta atracción en esta fase de su vida. Según Rollo, estas son las mujeres más difíciles o en las que más hay que invertir por su gran deseo de comprometerse. Los hombres, al contrario que las mujeres, alrededor de sus 36 años, llegan a su mejor etapa en el mercado sexual. Ellos buscarán mujeres más jóvenes. Bien, la fase 6 se llama reasegurar, entre los 40 y los 48 años. Empieza a surgir un interés hacia los alfas y rememorar las citas ocasionales. Contemplan la emoción que tuvo durante sus 20. Y finalmente fase 7, seguridad de fase tardía, mayores de 48 años. Su principal deseo es la seguridad y el aprovisionamiento a medida que su apariencia decae. Entonces, ¿qué dice Rollo acerca de toda esta información? ¿Qué hacemos con esto? Rollo no da ninguna instrucción de qué hacer, sino más bien lo presenta como una especie de mapa en el cual cada hombre busca su propio camino. En palabras de Rollo, puedo darte un mapa, pero todavía tienes que hacer tu propio camino. No soy tu médico, quiero que tú seas tu médico. Esto es medicina preventiva, no una cura para una enfermedad en particular. Así que conclusión, honestamente no estoy en desacuerdo con las categorizaciones que hace Rollo, pero sí mi crítica está, al igual que lo hice en la primera parte, en la idea de hipergamia y cómo lo plantea. Citando a Rollo dijo, la verdad básica de la hipergamia como dinámica social es que es el resultado lógico, innato, hormonal y psicológico de las mujeres. Esta estrategia sexual dualista, acostarse con alfas y vivir de los betas, condujo a la evolución de la psicología femenina, para ser encubierta, para ser exclusivamente engañosa. Una evolucionada capacidad psicológica para ser mejores comunicadoras en niveles más variados, pero también para ser las cuidadoras necesarias para criar a la siguiente generación. Sin esta facilidad para ser beneficiosamente dúplicas a nivel psicológico, las mujeres no pueden optimizar tan eficientemente su estrategia sexual. Incluso en su libro, Rollo hace la siguiente cita de un chico que pregunta, sabiendo lo que sabemos sobre la hipergamia, que es innata y no le importa una mierda, y no le importa nada. Y también lo que sabemos sobre las señales de atracción de las mujeres que se inclinan hacia hombres mucho más alfa durante la ovulación. ¿Pueden los hombres lidiar con la idea de vivir con alguien que tiene que luchar contra un deseo innato general de cambiar y un deseo específico de alejarse con un macho alfa durante la ovulación? Bien, yo creo que ese es el tipo de racionalización que lleva este libro, la cual termina generando conflicto y desprecio. Pienso que son ideas que te empujan a la victimización de que las mujeres son malvadas, manipuladoras y van a traicionarte en la primera oportunidad que tengan. Y en mi opinión esto crea hombres tan resentidos con las mujeres, así como el feminismo extremo genera resentimiento por parte de las mujeres con los hombres. En lo personal, esto va a depender más de la forma en que persigamos a las mujeres. Por eso, es muy importante escarbar cuál es nuestra propia idea sobre la seducción
y cómo lo llevamos a cabo. Si nuestra idea de atraer al sexo opuesto es mediante la manipulación y mentiras, entonces es el tipo de persona que vamos a atraer. Si nuestro concepto como hombres es la de buscar mujeres a las que tenemos que proveerles, terminaremos con mujeres que nos vean como proveedores, que nos vean como una billetera. Las rusas, por ejemplo, cuando estaba ahí, se quejaban muchísimo de los rusos, pero al final mi sensación al irme del país fue que mientras les pagaras todo, prácticamente se entregaban. Y esa es la dinámica que termina creando. Si creamos relaciones enfocadas a valores superficiales, entonces tendremos relaciones superficiales. Si creamos relaciones enfocadas a valores tales como la honestidad o fidelidad, entonces es mucho más difícil de que se generen esas toxicidades, ya que no hay otros intereses de por medio, sino la persona en sí. No hay idea de que no haya mujeres que sean manipuladoras o te traicionen en la primera oportunidad que tengan. Hay hombres así también. No pienso que la raíz sea algo biológico, sino cómo nosotros nos relacionamos con las otras personas. Por eso cuando lance mi curso gratuito de seducción, este es el punto importante al cual voy a empezar, que también lo hago en mi libro Seducción Simplificada, acerca de cuál es nuestra responsabilidad. Aquellos que leyeron el libro El hombre racional, medicina preventiva, y quieran dejar soporte de algo de lo que quieran profundizar, son más que bienvenidos. Así que eso es todo y hasta la próxima.